amigos, en vivo y en directo como todos los días. Esto es Lunes en Cultura Verdadera, un espacio para revisar cómo ha cambiado la familia chilena en los últimos 50 años. Hoy día hacemos una radiografía a nuestra familia chilena. Yo me pregunto, ¿quién es y cómo se compone tu hogar? Es lo que discutiremos hoy, por eso nuestras redes sociales ya están abiertas con el hashtag Cultura Verdadera, @mentiraslarred. Vamos a presentar desde ya a nuestros panelistas, pero antes me gustaría ir de plano a nuestra nota introductoria, señor director, que nos da cuenta de cómo la familia chilena ha ido mutando, ha ido variando con datos realmente impresionantes. Desde 1960 empezamos a ver cambios sustanciales en la composición de la familia de nuestro país. Y el promedio de hijos en aquel entonces era de 5.4 hijos. Ya en el año 2008 estamos hablando de 1.9 hijos por familia. Los cambios y la evolución a partir de la nota en Cultura Verdadera. Lamentablemente yo soy una abuela y me doy cuenta que los hogares no se parecen en nada al que yo nací. Hacer familia como lo que era antes, de sentarse, conversar, por ejemplo en la mesa, sacar una anécdota, comentar lo que cada uno hizo en el día, por ejemplo, ya se ve un poco más limitado con el tema de las comunicaciones, de que el WhatsApp, el teléfono y todo eso. Yo lo veo malo, porque no van a haber niños. Hay muy pocos niños, entonces las personas se están cuidando mucho, quieren comprar casa, quieren hacer una pila de cosas y después la maternidad. La familia es una de las instituciones sociales que más cambios ha experimentado en las últimas décadas. En 1970, por ejemplo, el 52% de las personas mayores de 15 años estaba casada, el 2% anulado y el 2% convivía. 3 décadas después, solo el 39% se encuentra en un régimen matrimonial, el 6% está anulado o divorciado y el 13% convive con su pareja. Actualmente, tanto Chile como Latinoamérica se encuentran en una etapa de transformaciones demográficas que insta cambios en la constitución de las familias. Pero, ¿qué es una familia? Lo primero que habría que decir es que la familia es un modelo cultural, o sea, podría haber muchos tipos de familia, y cuando solemos hablar hoy en día de familia en Chile, a lo que nos estamos refiriendo es a un modelo hegemónico de familia que es occidental y burgués, ¿verdad? Y asociado muy fuertemente a las clases medias en Chile, que es la familia monoparental. Mamá, papá e hijos, y que es la que nos plantea en términos culturales la cultura judeo-cristiana. Y siempre se nos dijo que ese era el ideal de familia. Y una familia que en el fondo se constituye para la reproducción de la sociedad y para el resguardo del patrimonio familiar. Y eso está consagrado en Chile por el Código Civil que genera Andrés Bello y que se publica en 1854, se aprueba. Pero cuando se empieza a analizar hay familias extendidas, hay familias reconstruidas. En fin, hay un montón de formas de familia que poco a poco empiezan a expresarse. Yo diría que a fines, más o menos en los años 70 y años 80, empieza a derrumbarse un poco ese mito de la familia única. La sociedad chilena enfrenta un conjunto de cambios en su estructura demográfica y familiar. Se observa una creciente incorporación de las mujeres al mercado laboral, lo que ha llevado a que tanto hombres como mujeres quieran adaptarse a las consecuencias que esto conlleva. Un tema relevante a observar con datos en la encuesta CACEN 2009 es el aumento de los hogares monoparentales en los últimos años, los cuales se encuentran encabezados en su mayoría por mujeres, lo que implica que éstas se están haciendo sostenedoras económicas de sus hogares. El uso de la fuerza, porque la cultura patriarcal machista no se ha logrado desinstalar, sigue vigente. La reducción de los números de hijos también tiene que ver con una posibilidad de decisión respecto de si tú quieres o no quieres, lo que dirían algunos movimientos de mujeres y las feministas, la maternidad libre, que es un derecho contemporáneo, ¿no? Y eso incide en la estructura de la familia. Según datos del INE, en el año 1997 la edad promedio de las madres al nacimiento de su primer hijo era de 22,7 años, mientras que en el 2007 esto aumentó a 23,1. Por otro lado, el número de hijos por mujer ha descendido desde 2,26 hijos por mujer en el año 1997 y a 1,92 hijos en el año 2008. Una de las razones de las modificaciones en las decisiones familiares se sustenta en que las mujeres deciden postergar la maternidad en pos de su relación profesional. El proceso considerado natural hace algunos años de escuela, matrimonio, hijos, dejó de serlo.
En la actualidad se han diversificado los tipos de familias, aumentando el número de hogares unipersonales y muchas parejas han optado por postergar la maternidad, paternidad o simplemente no tener hijos. Esta decisión, junto al proceso de envejecimiento de la población en Chile, trae consigo consecuencias en el empleo, en la necesidad de resolver quién se hace cargo de la población envejecida en términos de cuidado, mantención y tratamiento, mientras que para un tramo donde se ubican los menores de edad, la situación será inversamente proporcional. Fíjate que en el censo del año 2002, los adultos mayores considerados de más de 60 años, ¿ya?, equivalían al 13% de la población. Que había un indicio de que se estaba produciendo una inversión en la pirámide. Empieza a aumentar la población mayor y la parte productiva se achica, se estrecha. Cambia la estructura familiar fuertemente. Y ya no tenemos esta familia extensa con hartos hijos. Al tener un solo hijo, la crianza misma se transforma en un problema mayor. Y por otro lado, el impacto económico hacia la sociedad, en que tenemos un descenso en la población que es muy fuerte. Uno de los cambios más significativos con la vida en pareja es la creciente preferencia de convivir consensualmente en lugar de casarse legalmente, dejando de ser el matrimonio la única institución socialmente aceptada para la concepción y crianza de los hijos. Recién en los años 90, en 93, si no me equivoco, se constituye la Comisión Nacional de la Familia, en el gobierno de Elwin, que propone una definición de familia. Y la primera definición de familia que hace esta comisión incluye las familias que no están casadas, incluye las familias donde hay convivencia o hay reconstitución, ¿ya? El típico historia de tus hijos, los míos y los nuestros, ¿ya? Ese tipo de familia se empieza a aceptar. Que es un triunfo enorme porque fue una gran discriminación histórica. Estamos hablando, ¿cierto?, de una estructura que está muy anclada y muy en el centro, ¿verdad?, de las concepciones sociales y culturales de los chilenos. Entonces, la transformación de los modelos familiares en el siglo XX tienen que ver con la apertura y con la aceptación de que hay otras posibilidades de familia. Como verán, la familia, el núcleo fundamental de la sociedad, se ha modificado. En el año en el que se aprobó el acuerdo de unión civil y se pretende legislar en pro del aborto, es posible apreciar que la definición de familia se está transformando. Para conversar sobre los cambios que ha desarrollado el llamado núcleo base de la sociedad, hoy en Cultura Verdadera hablaremos sobre la evolución de la familia chilena. Estamos envejeciendo, estamos modernizándonos, estamos metamorfoseándonos en las preguntas que nos hacemos a esta hora de la noche con el hashtag Cultura Verdadera, @mentiraslarred. Presentamos a quienes nos acompañan hoy durante 2 horas para discutir justamente sobre este proceso que como familia chilena estamos viviendo en los últimos 50 años. Estamos con la doctora en Sociología de la Universidad Libre de Berlín, actualmente trabaja en el Centro de Investigación Sociocultural de la Universidad Alberto Hurtado, Javiera Cienfuegos. La misma pregunta que ya desprendíamos de la nota, ¿no? ¿Estamos sufriendo una metamorfosis como familia chilena? Hola, buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Buenas noches, primero, yo diría que al hablar de la evolución o la metamorfosis de la familia habría que separar 2 cosas, lo que son cambios y lo que son visibilizaciones. O sea, los cambios son un poco lo que refería a la nota, cambios sociodemográficos, la participación de la mujer, el aumento, o sea, la reducción de hijos, tamaño de familia, etcétera, etcétera. Y la visibilización tiene que ver con formas que han existido desde siempre de familia, pero que pasan a ser reconocidas hace poquito, como por ejemplo las familias homoparentales, monoparentales, transgénero, etcétera. Interesante, no sé si estará de acuerdo, el único hombre del panel. Estamos en evidente desventaja hoy día, querido Cristóbal García Huidobro, profesor de la UC, profesor de la Universidad Alberto Hurtado, licenciado en Historia y Derecho de la Pontificia Universidad Católica. No lo veíamos hace tiempo acá, parece que estuvo bien en Jamaica, ¿no? Sí, estuvo espectacular. Hoy pero estamos los dos también, ¿no? Sí. No, además, digo, en materia de benditos entre todas las mujeres acá. Entre todas las mujeres. Y bueno, a ver, respecto a la pregunta, Ignacio, yo estoy de acuerdo con Javiera que quizá hay que hacer algunas distinciones, pero también, y mirándolo desde la perspectiva histórica, estos no son cambios de un día para otro. De un día para otro. De hecho, hay un elemento evolutivo que se ha dado en los últimos, no sé,
por poner una fecha, digámoslo, 100 años, digámoslo, incluso un poco más de 100 años, 100, 120 años, y particularmente se debe, bueno, a elementos demográficos, pero también a elementos económicos que han sido particularmente relevantes en la historia de nuestro país en el último tiempo. Pero también es verdad, hay ciertas concepciones respecto a las estructuras familiares que se han mantenido en el tiempo, ¿ya? Y que se han pensado, digámoslo, como la estructura, digámoslo así, tipo de la familia. Me acuerdo, por ejemplo, de ciertos programas de televisión, de canales amigos, digámoslo, donde efectivamente los protagonistas eran una familia que vivía en otra década y que efectivamente el modelo de familia era el modelo, digámoslo, como lo señalaba en la nota, quizá el modelo de clase media, burgués, etcétera. La familia Herrera. La familia Herrera, efectivamente, de los 80. Pero ese era el modo en que Juan Herrera consideraba cómo funcionaba su familia, lo mismo Anita, lo mismo el resto de la familia. Eso era lo lógico y no había otro modelo. Y efectivamente, ya hablando, por ejemplo, como decía Javiera, de visibilizaciones o de cambio, efectivamente, claro, eso es cierto, pero en un proceso bastante largo de nuestra historia, y bueno, en parte no nos sorprendamos que esos cambios ocurran, porque son el producto de algo bastante más largo que viene hace tiempo larvando. Ahora, bien interesante, porque esa serie se hace cargo de los cambios en sus 7 temporadas. Recordemos que parte como un modelo de familia muy clásico y tradicional, y después vemos cómo Ana entra al mundo del trabajo, hay una crisis, donde Juan Herrera no es capaz también de seguir siendo el macho proveedor. Finalmente Ana tiene un romance con otra pareja, Juan también, la familia se desarma como la conocimos, nace un nuevo concepto también de familia, ¿no? Vamos a discutir de eso y mucho más. Hoy también nos acompaña Pamela Caro, ella es directora de Estudios Americanos de la USACH, directora del Centro Cielo de la Universidad Santo Tomás. Pamela, bienvenida. Misma pregunta para ti, ¿la familia chilena está viviendo un fuerte cambio, un proceso de metamorfosis? Muchas gracias por la invitación. Sí, efectivamente, desde la perspectiva sociológica, distintos autores en Chile y el mundo han descrito 4 procesos que se vieron retratados en la nota. Uno de ellos es la desinstitucionalización de la familia. Primero, porque no solo el matrimonio es el que constituye familia, y segundo, porque familias hay que agregarle la S siempre en plural. Da cuenta de la diversidad de composiciones, estructuras y también concepciones de familias que hoy día están existiendo en el país. Segundo, es porque este modelo salarial patriarcal del único proveedor empezó a fracturarse y a aparecer la coprovisión. No solo de hombres y mujeres, no en todos los hogares, sabemos que hay un 47% de mujeres que está incorporada al mercado de trabajo, pero también los hijos están yendo más tarde, por lo tanto hay coprovisión de adulto con un hijo en edad de trabajar, porque la situación de las familias exige que haya más de un salario para poder tener ciertas condiciones de vida aceptables o de calidad. Tercero, porque cambian los sujetos, no solo cambia la familia como institución, sino que los miembros de las familias también están cambiando. Los niños han cambiado profundamente, no solo porque disminuye su número, sino porque el peso, la gravidez, la gravitación que ocupa un niño o una niña en una familia es distinta al pasado, y eso cambia también las concepciones. Eso como para confirmar que efectivamente estamos frente a una metamorfosis de las familias y de los sujetos que la componen. Esta noche también nos acompaña Carola Salinas, abogada, máster en Ciencias del Matrimonio y la Familia, actualmente docente de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica. Carolina, bienvenida. Muchas gracias. La píldora anticonceptiva, los métodos anticonceptivos, ¿podríamos marcar un antes y un después por ahí por la medianía de la década de los 60 como también un factor decisivo en el cambio que vive la familia chilena? Bueno, creo que los cambios demográficos que ha experimentado la familia chilena en los últimos 50 años, dado por la incorporación de la mujer al mundo del trabajo, por el descenso de las tasas de natalidad y por evidentemente las consecuencias que estos dos cambios provocó en las familias se deben en mayor medida a la introducción de estos métodos de control de natalidad de la década del 50. De ahí para adelante, y no sé si lo decía la nota, pero las estadísticas indican que pasamos de tener una mujer que con 5,4 hijos aproximadamente en la década del 50
a hoy un promedio de 1,8 y bajando, o sea, por bajo la tasa... Menos de 2 hijos ya está clara la cifra. Y menos de 2,1 estamos por bajo la tasa de reemplazo, que es la tasa de reemplazo demográfica, para que en el fondo no seamos cada año menos chilenos, explicándolo en fácil. Complementando lo que me dice la Carola, le quiero preguntar a Guillermina Guzmán, docente de la Universidad del Pacífico, más de 34 años de docencia, magistra en lingüística hispánica. Guillermina, bienvenida a nuestro programa. Nuevamente, gracias por estar con nosotros. ¿Estamos envejeciendo como país en torno a lo que hablábamos con Carolina? Primero, gracias por la invitación. Y yo creo que efectivamente hay una metamorfosis en las familias chilenas porque hay una redefinición de roles y funciones de quienes empiezan a generar lo que es una familia. Y entonces, de alguna manera, todos estos cambios uno ya está apreciando con evidencias bastante concretas la tasa de recambio. Es poca, es baja, y entonces el adulto que ya va a ser adulto mayor tiene una estratificación férrea, fuerte y permanente, y la tasa de recambio se empobrece. Entonces aquí viene una crisis grande. Viene una crisis grande, dice Guillermina. ¿Están de acuerdo? Yo estoy absolutamente de acuerdo, Sí. y quisiera en la misma línea agregar que el mismo hecho de que las familias tengan menos hijos va a provocar que cuando nosotros seamos ya adultos mayores, tercera, cuarta edad, si no tenemos 1 o 2 hijos, va a ser muy fuerte la carga que nuestros descendientes van a tener que soportar para hacerse cargo de nosotros, en el fondo. Esto de la familia que sin duda ha crecido, sigue creciendo verticalmente, pero no horizontalmente, provoca que quede con menos soporte a la época en que más necesitamos que alguien quizás se haga cargo de nosotros o responda. Pero concentrémonos en ese tema, Pamela, y Cristóbal, ¿por qué Chile hoy tiene tan poca descendencia, digamos? ¿Por qué las familias están teniendo cada vez menos hijos? ¿Cuáles son los factores que van delineando familias cada vez más pequeñas? Bueno, primero quería contestar que la crisis no es de las familias o crisis de las familias, sino que es la crisis del cuidado. Lo que enfrenta la sociedad chilena hoy día a propósito de la disminución de la tasa de recambio y del envejecimiento de la población, ¿ya? Y además esto acompañado de ausencia de políticas públicas integrales, de sistemas globales de cuidado que hagan que para las familias sea un apoyo enfrentar el cuidado de personas dependientes, de niños menores de 12 años y de adultos mayores de 75. La OMS pide a lo menos que a partir de los 75 un adulto cuente con compañía y cuidado. Respecto a la pregunta de por qué disminuye la decisión de tener hijos, yo creo que aquí se están dando procesos globales que tienen que ver con la individuación. No solo con el individualismo, hombres y mujeres, y en Chile también, están buscando proyectos de autonomía, de constituirse ellos como sujetos en una sociedad que fue muy en nuestra cultura, muy apañadora, muy de chocló, muy de familia numerosa, y esta tendencia mundial está llegando a nuestro país también, del proyecto individual, personal, y en eso Ulrich Beck, un alemán que conoce bien Javiera, planteaba que los hijos pueden ser también un impedimento a la constitución de proyectos individuales por las condiciones en que en Chile se da la tensión entre familia y trabajo. Oiga, si tuviéramos jornadas laborales en un algún poquito minuto más... el gran proyecto de vida de un ser humano hoy día puede ser un estorbo. Es que no pasa por la familia necesariamente. Esto está muy interesante. Pasa por el trabajo. Tengo que pasar por acá a hacer un consejo brevemente porque es importante y ya regresamos con esta discusión que se va tornando cada vez más acalorada. Queridos amigos, con el hashtag Cultura Verdadera, @Mentiras la Red, hacemos un nuevo lunes, hoy radiografiando a la familia chilena. Javiera, te quité la palabra, luego viene Cristóbal. ¿Esto de que un hijo se puede convertir en un estorbo hoy? No, a ver, yo pienso que en realidad, a propósito de lo que Pamela decía de los proyectos de individualización de los sujetos, que hoy empiezan a primar más, ponen en dificultad la idea de que la realización de las personas pasa por hacer familia, o la realización de una mujer especialmente pasa por la maternidad necesariamente. Hoy en día tenemos mujeres que estudian cada vez más años, que hacen carrera profesional, que quieren realizarse en ese ámbito, y muchas veces una estrategia
para lograr una competitividad o una inserción a la par de sus pares masculinos es el retraso de la maternidad, ¿no? Y eso también genera nuevamente el problema que Pamela señalaba, que es la crisis de los cuidados, porque estas mujeres, además, cuando deciden tener hijos, se ven enfrentadas a la disyuntiva de conciliar demandas del trabajo y demandas de la familia, ¿ya? Activando también un problema de la crisis de los cuidados que tiene que ver con un soporte estatal a nivel de políticas, programas, derechos de apoyo a la inserción laboral de mujeres y también de hombres que son padres y también se hacen cargo del cuidado. A ver, es que importante la palabra del Estado, Cristóbal, porque cuando vemos un Estado que no se hace cargo de manera integral y de manera, digamos, satisfactoria en cuanto a educación, en cuanto a salud, la verdad que dejar un hijo, sacar un hijo al mundo, uno se llena de temores, ¿no? Si con suerte uno se las puede arreglar uno solo, ¿qué hago con un primogénito? Mira, a ver, lo veo desde dos perspectivas, que es una perspectiva actual y una perspectiva histórica. A ver, desde el punto de vista actual es verdad, hay una crisis bastante grande, piensa tú, como no hay recambio demográfico, el problema es que, no ahora, pero sí, como decía Carolina, en no sé cuántos, 50 años más, etcétera, o 40 años más incluso, nosotros vamos a tener un gravísimo problema de orden económico después respecto al sistema de pensiones, ¿ya? El sistema de pensiones va a tener que cargar con una cantidad enorme de personas que están en edad de jubilación, ¿ya? Pero la cantidad de fuerza laboral que va a haber no va a ser necesariamente igual de grande para sostener esa población envejecida. Y eso es un problema que ya están viviendo los países del primer mundo, fundamentalmente estoy pensando en Europa, la Europa occidental, Alemania, Francia, Dinamarca, ¿cómo se llama? Holanda, Suecia, etcétera. Son todos países que están extremadamente envejecidos, que tienen tasas algunas regresivas, ya ni siquiera de recambio, o sea, donde en definitiva tú tienes tasas de 0,9, 1, digámoslo, y eso va a traer eventualmente como consecuencia una crisis del sistema de pensiones, va a traer como consecuencia también quizá un tema de carácter cultural y social respecto a cómo nosotros tratamos en definitiva la vejez, ¿ya? Y si a eso le sumas también que la esperanza de vida cada vez se hace más grande, ¿eh? Porque, bueno, la técnica, la ciencia médica, etcétera, aumenta la esperanza de vida, bueno, tú ya te puedes imaginar el panorama. Lo que me lleva a la segunda parte. La premisa era ver cómo habíamos cambiado los últimos 200 años, ¿no es cierto? ¿Qué evolución se había dado? Bueno, piensa tú, por ejemplo, un antepasado mío, del cual desciende toda mi familia, tuvo 14 hijos. Antes su padre tuvo 8 hijos, ¿no? Diego Portales viene de una familia donde habían 23 hijos. Wow. ¿No? Entonces, a ver, ¿por qué las familias eran enormemente grandes? Bueno, por un lado, evidentemente no habían métodos de anticoncepción o de las cosas que se han hablado acá, en fin. Pero también hay otra cosa que quizás suena un poco dramática o decirlo así. Uno tenía hijos en definitiva para perpetuarse, uno a través de los hijos. Entonces uno tenía muchos hijos porque en definitiva los hijos se morían como moscas. Entonces tú tenías 20 hijos porque en definitiva lo más probable es que 10 de esos 20 hijos se iban a morir antes de cumplir el año. Claro. ¿Ya? No, y con una esperanza de vida bajísima. ¿De cuánto? ¿30 años? Claro. Pero espérate, o sea, eso será en el siglo XX, porque en el siglo XIX la esperanza de vida en Chile será de 22, 25 años, o sea, tú y yo seríamos ancianos en estos momentos, ¿no? Wow. Entonces, también el alargue en la esperanza de vida lleva a decir, bueno, yo ya no necesito tener tanta progenie, digámoslo, para en definitiva pasar la antorcha a la próxima generación. Claro. Y si a eso le sumas también costos elevados en la vida, en la crianza de los niños, la educación, etcétera, bueno, ahí tú te puedes imaginar también porque hay algunas parejas que deciden estrechar la cantidad de hijos que van a tener. Ahora, yo lo miro, eso sí, desde otra perspectiva. No creo que... No lo miro tanto como una carga, digámoslo, ni tampoco como un estorbo. Pero es indudable y yo voy a ser padre pronto, digámoslo, de mi primer hijo, pero indudablemente yo estoy muerto de miedo, ¿no? Y sé que va a ser extremadamente difícil, ¿no? Ya debe haber sido difícil para mis padres criarme a mí, a mis hermanos en algún momento, lo deberá ser también para mí criar a mi propio hijo, pero no lo miro como un estorbo, sino que lo miro como un desafío. Ahora, si yo no estoy dispuesto a asumir ese desafío, en definitiva, porque me postergan ciertos planes, bueno, a ver, evidentemente que hay algo de egoísmo ahí que es propio del ser humano. O sea, yo prefiero no tomar esta opción donde yo me entrego a otro, que eso en definitiva es lo que implica la paternidad o la maternidad, sino que decido entregarme a mí mismo. ¿Pero es propio del ser humano o es propio del ser humano de hoy? Yo creo que, y en la misma línea de lo que decía Cristóbal,
que hoy día estamos enfrentados quizás a un individualismo como antes no lo teníamos. Antes los seres humanos, los chilenos, hablando de la realidad chilena, nos pensábamos siempre en familia. Quizás, claro, hoy día el proyecto personal se trata de cumplir antes de casarse o de armar familia, y por eso en el fondo se retrasa la edad de la maternidad. Pero yo no creo que sea porque vemos la maternidad como un obstáculo, si es que pensamos la maternidad en familia, ¿ya? Decía la nota ahí que se hablaba hoy día de la maternidad libre. Yo creo que cuando la maternidad es solo un asunto de la mujer, ciertamente que la carga es muy pesada. Pero cuando tenemos a una mujer acompañada del padre de la criatura, que está fuertemente comprometido en la crianza y en la mantención, y además esa mujer se ve protegida o se ve de alguna manera fomentada en su maternidad por una estructura social y laboral que ya no existe, pero que ojalá vayamos avanzando hacia allá. Creo que la maternidad se podría incluso resignificar y ya no hablar de una carga, sino que lo que es en el fondo un regalo para las mujeres. Yo los quiero invitar a hacer un ejercicio. Hace un tiempo empecé a coleccionar una revista que es como una pre-revista Paula de la década de los 50, no sé si la conoces, se llama Revista Eva, que me parece notable porque tiene de repente en sus páginas reportaje draconiano donde dice: mujer, se te va el tren, tips para conseguir marido este verano. Ahora también es algo bien increíble, una revista de la década de los 50. Entonces es importante, con el ejercicio que vamos a hacer a continuación, ver cómo éramos antes y cómo somos hoy, un comparativo, un cara a cara de generaciones chilenas en la siguiente encuesta de Cultura Verdadera. Lamentablemente yo soy una abuela y me doy cuenta que los hogares no se parecen en nada al que yo nací, con mamá, papá al lado. Nos sentábamos todos a una mesa, comíamos juntos, ahora no. Los niños almuerzan solos, comen solos, y los papás los ven en la noche porque trabajan ambos. Entonces, ¿qué familia es así? ¿Hacia dónde va? Bueno, la verdad es que se nota que los roles han cambiado y que ahora la familia es mucho más igualitaria en lo que tiene que ver con responsabilidades. Los padres, me refiero a hombres, están más relacionados con el cuidado de los hijos, y la mujer, por su lado, también ha salido de la casa y ha dejado ese rol como de no sé cómo decirlo, pero ella era la que llevaba todo y ahora ese rol se ha ido como equiparando. Creo que los principios, como respeto a los mayores, como no sé, dar las gracias, por favor, permiso, esas cosas como que se han perdido ahora, pero creo que es el tiempo, que los padres no tienen el tiempo como para dárselo a sus hijos, pero también creo que es culpa de los hijos, porque los hijos se han evocado mucho a la tecnología. En mi caso, por ejemplo, yo fui mamá a los 17 años. Bueno, yo no estoy con el papá de mi hija y ahora llevo 3 años con mi pololo. Nunca he tenido algún tipo de problema o que me hayan dicho: oye, ¿qué onda tú? ¿Qué pasa con tu familia? No. Siento que sí ha evolucionado, o sea, en comparación quizás si estuviese pasado un tiempo atrás, y decir: oye, ¿qué onda? ¿No estás con el papá de tu hija? O ¿por qué la relación tan cercana que tiene, por ejemplo, mi hija con mi pareja de ahora? Entonces, sí ha habido un cambio. Ahora veo la familia como un poco más disfuncional por el tema de la tecnología, no sé, la misma televisión que ha ido dividiendo cada vez más a la gente, porque los intereses son diferentes, porque hay más cosas donde entretenerse y cada vez uno se preocupa menos de la familia. Yo creo que por ahí va. Ahora lo que sí debo destacar es que creo que los papás se preocupan más de los hijos que antes. Antes el papá solamente estaba trabajando y en el sustento de la casa, en cambio ahora es como diferente. Los papás siempre están como bien pendientes de sus hijos, no es como un ambiente tan machista que antes solamente era el rol de la mamá y punto. Ahora no, pues los papás creo que sí se están haciendo un poco más de cargo de sus hijos. Cambió todo para mal, no para bien. Mira, la base va de la casa. Por eso yo le decía a mi hijo: si usted se quiebra un vidrio en el colegio, usted se hace cargo de eso. No puede venir el niño de atrás a hacerse cargo del vidrio que usted se quebró. Entonces siempre se le enseñó así. Yo creo que se ha dado un conjunto de muchas cosas, que las mamás ya no están en las casas, que los papás están ambos están poco tiempo en la casa, pasan solos o bien pasan con terceras personas ajenas a la familia.
Entonces eso le ha dado a los niños también tomar decisiones. Bueno, en mi infancia la familia chilena era una familia de corte patriarcal. El papá era un señor bajado del cuadro y la mamá era una dueña casa, digamos, hacendosa, que si era buena moza era mujer florero, digamos. Por ejemplo, en mi niñez se acostumbraba que mis padres no levantar la voz en la mesa, ni interrumpir las conversaciones, el respeto que había hacia nuestros padres. Pero ahora ha cambiado, la familia se le ha dado demasiada libertad, se podría decir, y ha habido demasiado cambio, pero para mal. Antiguamente el papá cumplía el rol de proveernos. Trabajaba todo el día y de noche llegaba tan cansado que al final no quería ni ver a los hijos tampoco. Yo creo que el papá se enteraba de qué es lo que le pasaba a los hijos a través de la mamá. La mamá era el filtro que reportaba cómo le estaba yendo el niñito al colegio, las peleas que tuvo. Pero hoy cambió. Ahora los hombres son un poco más preocupados. Dicen que el machismo se enseña a través de las mamás, entonces supongo que las mamás modernas están haciendo una pega distinta y los hombres se están integrando un poco más a la familia. Y ojalá que siga cambiando más, porque que siga siendo así. Ahora la familia a veces se transforma en un negocio. La familia, hay muy pocos valores ahora. Siento que las personas se están enfocando más en lo que es más súper exterior en vez de la unión familiar, por el tema de las comunicaciones, el tema del celular y todo eso. Antes la gente era más respetuosa. Ahora no, ahora está muy liberal la familia. A usted antes la mamá o el papá le pegaba una pura mirada y el niño se quedaba tranquilo o le hacía caso. Ahora usted le pega 10, 20 miradas y el chico no está ni ahí lo que le dicen los papás. Entonces los niños están más sueltos, están más atrevidos. Y todo eso ha cambiado. Ya son las 10 de la noche con 33 minutos, completamente en vivo y en directo. Oiga, se pasaron la gente en la calle. Y a ver, yo me quedo con algunos conceptos. Antes un Chile patriarcal, el papá sacado de un cuadro y la mujer florero. Pero mientras una chica hoy nos decía que el matrimonio parece ser más un negocio que otra cosa. ¿Con qué están de acuerdo o desacuerdo nuestros especialistas acá en el panel? Cristóbal, tenía la palabra pendiente. Sí, mira, yo antes de entrar a ese tema agregar otra cosa. También, sin desmerecer la opinión respecto al tema de los proyectos personales, digámoslo, también hay que tomar en cuenta otra cosa. Un niño implica responsabilidad. Y también en parte la paternidad o la maternidad se posterga precisamente porque yo no sé si soy suficientemente responsable o tengo los medios para hacerme cargo del niño o la niña o lo que sea. Entonces, en definitiva, eso también implica, va de la mano precisamente, si yo no tengo los medios para asegurarle un mínimo de estabilidad al niño, digámoslo, con mayor razón no lo voy a traer al mundo precisamente porque eso le podría provocar un perjuicio, ¿no? Ahora, respecto a lo que preguntabas recién, digamos, el tema de la sociedad patriarcal, bueno, indudablemente que si hay algo positivo que rescatar, digamos, la evolución que hemos tenido es precisamente la inclusión de la mujer en las decisiones al interior de la familia y también hasta cierto punto que la mujer pueda tomar decisiones, digamos, lo que antiguamente le estaban vedadas. ¿Te acuerdas que tú estabas hablando de la revista Eva? Sí, claro. Me acordé de algo que yo leí hace muchos años cuando era chico, que agarré un manual de castellano de una editorial española que para enseñarles contaban historias y una de las historias era precisamente lo que toda buena mujer debe ser, así se llamaba. Fundamentalmente lo que decía es que la mujer tenía que estar en la casa esperando con la casa impecable, inmaculada y limpia a los niños, y que, o sea, al marido, y que además también tenía que esperarlo con la comida recién hecha al momento que él llegara al trabajo. Ahora daba las recetas y todo lo demás, que una cuestión es que nadie comería hoy día, pero efectivamente habían roles que estaban extremadamente bien jerarquizados, establecidos, cuadrados, digámoslo, que te llevaban a pensar, bueno, este es el rol que le corresponde a cada parte. A ver, yo no sé si ese sea el rol, pero efectivamente si hay algo positivo, como yo lo he señalado antes, la inclusión de la mujer, ya sea en la toma de decisiones sobre sí misma o sobre la familia, y hasta cierto punto, a pesar de que es una espada de dos filos también, la apertura en el mundo laboral, ya lo decían algunas personas ahí, bueno, las mujeres entran a trabajar, los niños pareciera que quedaran solos, criados por terceras personas. Indudablemente que eso es algo que uno podría ver como inconveniente, porque esperaría que el nexo de los hijos sea precisamente con los padres. Pero antiguamente también colaboraban en la crianza de los hijos no solo los padres, sino por ejemplo los abuelos.
los tíos, etcétera. Y eso también se ha ido perdiendo. Yo tuve el privilegio de conocer hasta mis bisabuelos, mis bisabuelas y mis bisabuelos, y de alguna manera todos ellos participaron en mi crianza. Mi mamá y mi papá también trabajaban, etcétera, y yo volvía muy temprano al colegio en comparación a lo que ellos llegaban de clase, y con quién me dejaban, con mi bisabuela, mi abuela, etcétera. Entonces también había una relación intergeneracional en la crianza que también se ha perdido. Cristóbal, queremos invitar a esta hora de la noche a nuestros amigos a que nos hagan preguntas y por supuesto comentarios con el hashtag Cultura Verdadera, @Mentiras la Red, una radiografía de la familia chilena en los últimos 50 años en nuestro capítulo de hoy. Pamela, ¿qué opinas de todo lo que se ha dicho, sobre todo lo que la gente iba definiendo en la calle, ¿no? Comentando en la calle, sí. Bueno, con algunas cosas estuve bastante de acuerdo, con otras no tanto, principalmente porque yo tendría cuidado en poner juicios de valor respecto a que todo lo pasado fue mejor y todo lo del presente es malo, y al revés también, porque creo que lo que nos corresponde como cientistas sociales, más que calificar los estados, es comprenderlos y poder describirlos apropiadamente. Por ejemplo, hubo una persona que planteó que hoy día hay más familias disfuncionales que funcionales. Yo creo que esa es una cuestión que está bastante eliminada del lenguaje, de los terapeutas, porque en realidad las diversas formas de constituir familia pueden ser apropiadas dependiendo de las características de cada grupo. Hoy día coexisten modelos, no es que se haya eliminado para nada la familia patriarcal, y tampoco está asociada a edad o a generación. Tú encuentras hoy día familias muy jóvenes con características muy, vamos a decir, desiguales en términos de la composición y de los valores y de las elecciones. Entonces, nada es tan de un lado o del otro, más bien habría que mirar la coexistencia de modelos en el día de hoy. Ahora, opuesto a patriarcal es la familia democrática o relacional. Y ahí yo creo que el aporte que hemos intentado hacer tanto de la investigación como de la intervención social es pensar que la familia no es solo un espacio de crianza, sino que también es de construcción de democracia. La familia es un espacio ciudadano también, donde, por ejemplo, la Convención de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes, el primer espacio donde un niño puede ejercitar su capacidad de opinar es en la familia. El primer espacio en que uno puede aprender a convivir, a resolver conflictos, porque los conflictos no siempre son malos, es como tú los enfrentas, a resolver de una manera no violenta un conflicto, es en ese espacio privado de la casa, del hogar. Entonces, entender también que es posible hacer una mirada no tan pesimista como yo la noté de parte de las personas de la calle. Sí, fíjate que Pamela, tienes mucha razón cuando hay un cierto sesgo un poquito negativo en términos de cómo estamos validando la familia hoy día. Y la verdad las cosas es que a veces tenemos esa tendencia a decir que todo lo pasado fue mejor. Yo creo que lo presente también tiene bueno. Hay que hacer una readecuación en términos de proyectos de vida, en términos de valores humanos trascendentales que yo quiero asentar en lo que es la composición de mi familia. Y en eso tiene que haber claridad tanto del hombre como de la mujer, indistintamente, ¿no es cierto?, de quién aporta materialmente más o menos, pero hay una responsabilidad sustancial que es ese nuevo ser que es el hijo o la hija. Denme un segundo, tenemos que hacer una breve pausa, seguimos con más Cultura Verdadera. Aprovechen este ratito de comentar y preguntar a nuestro panel, que seguimos haciendo la radiografía de la familia chilena hoy acá en la red. No te vayas. Estamos definiendo los distintos tipos de familia. Estamos viendo una radiografía de la familia chilena. Tenemos pregunta en Twitter, señor director, con nuestro hashtag Cultura Verdadera, @Mentiras la Red. ¿Qué nos dicen nuestros amigos en casa? Televisin dice, ¿cuál es el prototipo de familia hoy en Chile? Qué buena pregunta. ¿Podemos definir hoy un tipo específico de familia chilena? Sabemos que hay muchos tipos de familias, ¿no? Pero la que más se repite, o una nueva familia que más se repite y que antes no existía hace 50 años. Yo diría que, poniendo el plural, prototipos, no un prototipo, porque efectivamente hay varios que coexisten. Hoy día es visible y está reconocida la familia de tipo recompuesta o reensamblada, que a lo mejor en el pasado existía
sin visibilizarse o simplemente no existía porque las parejas se mantenían mucho más tiempo en matrimonio sin divorcio ni separación. Contra viento y marea. Contra viento y marea. Aunque adentro haya sido un calvario. Lo que pasara. Claro. Entonces, lo que vemos hoy día son familias donde están los tuyos, los míos y los nuestros. Parejas recompuestas que traen a sus hijos de relaciones anteriores y que tienen hijos en común también, y eso da una modalidad o un tipo de familia que hoy día está bastante presente, que los medios de comunicación la acogen, las teleseries, la publicidad, tiene productos para este tipo nuevo de familia. Ahora, esto es porque el eje de la conyugalidad es el que se fractura con las separaciones y los divorcios, pero el eje de la filiación se mantiene. Y yo quisiera destacar que son más las mujeres las que cargan con sus hijos en las nuevas relaciones de pareja. Lo han llamado algunos autores como la mujer caracol o la familia caracol, en que ella va con sus hijos a las nuevas relaciones de pareja. En general, son las mujeres quienes se quedan con los niños luego de ruptura. Y en el caso de los padres ha ocurrido un fenómeno bastante descrito también por la sociología, que es la existencia de distintos tipos de padres. Por ejemplo, puede un niño tener un padre biológico, un padre social y un padre doméstico, que ejercen paternidades a veces simultáneas. A ver, esto es muy interesante. El padre doméstico, por ejemplo, puede ser incluso el que asuma la figura parental en una familia sin ser directamente el padre biológico, un abuelo, un hermano mayor, en situaciones de familias uniparentales, de jefatura femenina, pero además extensas, que también existen. O sea, la señora que se quedó con sus niños y que está viviendo con el hermano mayor o con el abuelo, ¿ya? Perfecto. Ahora el padre biológico existe igual y hay un contacto con el niño. Entonces, son estas nuevas realidades que yo no trataría de ponerlas en un prototipo, pero sí las trataría de evidenciar, porque nos permite comprender mejor estos como nuevas modalidades, más heterogéneas, más diversas, que representa hoy día en la sociedad. Pero cuando revisábamos la nota hablábamos y discutíamos sobre juicios de valor, ciertas subjetividades, ¿no? ¿Qué dicen las leyes, Carolina? ¿Cómo han ido cambiando las leyes como un reflejo más objetivo de los cambios sociales que ha enfrentado Chile? Bueno, han ido cambiando muchísimo. El derecho de familia en Chile es una de las áreas y de las ramas del derecho privado, del derecho civil, que más ha sido modificada. O sea, es las partes de las normas del Código Civil que más han sufrido modificaciones son justamente las que nos hablan del derecho de familia, lo que te da cuenta de un derecho vivo, en el fondo, que está en permanente cambio. Ahora, respecto de lo que la nota nos decía de estos cambios en los roles, en lo que antes hacía el papá y la mamá y lo que hoy es, da cuenta también los cambios que se han producido en el derecho de familia. Antes existía lo que se llamaba la potestad marital entre cónyuges, en que el marido, en el fondo, tenía ciertas facultades respecto de la persona de la cónyuge, de la mujer. Por ejemplo, él debía autorizar si es que la mujer quería trabajar. El hombre tenía que autorizarlo. Sí. Tenía que firmar un papel. Sí, bueno, y esto hace no pero como mucho si termina. Como si fuese su dueño. En definitiva, solo en el año 1989 hay una modificación legal que concede a la mujer una plena capacidad ya en la norma. Y además termina. Es bien brutal. Y además termina con esto de la potestad marital. Pero ciertamente hemos ido avanzando hacia una plena igualdad de cónyuges. Ya hablamos de que hoy día en el derecho de familia los cónyuges están en una posición igualitaria, lo mismo que los deberes que hay entre marido y mujer hoy día son recíprocos. Espérate, Carolina, antes no lo eran, no queden dudas. Entonces, en aquel entonces, antes de esta ley a fines de los 80, antes de ayer, digamos, si la mujer ansiaba desarrollarse profesionalmente, trabajar, aportar en la casa, en la familia, o realizarse ella como persona en lo profesional, y el hombre no firmaba el papelito, ella no tenía cómo trabajar. O sea, ese papel se lo pedían en
en la pega, digamos. Tenía que ¿Tiene tener su permiso la autorización del marido para trabajar, y asimismo los deberes maritales no eran recíprocos todos. O sea, piensa tú que solo cometía adulterio la mujer. El marido no existía la figura del adulterio respecto del hombre. Hoy día, en el fondo, la fidelidad es un deber recíproco, como todos los demás. El respeto, la protección, el socorro, la ayuda mutua, son todos recíprocos hoy día en el Código Civil. O sea, si el hombre estamos hablando de deberes legales. ¿En qué categoría antes? No, en el fondo solo podía, la figura era el amancebamiento, que era tener una manceba, o sea, un amante, o con escándalo o adentro de la casa. Solo eso era penalizado. En cambio, la mujer... O con escándalo o adentro de la casa, que lo pillaran ahí infragante, con las manos en la masa. Eso era... con la amante en el closet. La figura penal respecto del hombre. La figura penal, bueno, y era un delito penal. Luego ya se sale de ahí, pero en el fondo todavía en el artículo 132 del Código Civil aparece la definición de adulterio, pero hoy día igualitariamente. O sea, comete adulterio la mujer casada que yace con varón que no es su marido, y comete adulterio el hombre casado que yace con mujer que no sea su cónyuge. Hoy día ya es igualitario. Pero ese mismo plano de igualdad también se observa en el hombre y la mujer respecto de los hijos en común. ¿Ya? Hay una reforma más o menos reciente, tiene alrededor de un poquito más de 2 años, la ley 20.680, que estableció desde el 21 de junio del 2013 que en caso de separación ya no iba a existir una preferencia materna, o sea, una preferencia por la madre para quedarse con el cuidado personal de los hijos luego de la separación. ¿Ya? Antes, los hijos, o sea, hasta antes del 2013, hasta antes de ayer, también los hijos en caso de separación, si es que los padres no llegaban a un acuerdo, seguían viviendo con la madre hasta cumplir la mayoría de edad, o el juez, por causas graves, causas muy calificadas, podía... O sea, podemos decir que en materia legal las cosas han cambiado para bien. Han ido avanzando hacia la igualdad, pero sin embargo, y creo que esto es importante decirlo, sin embargo, en la nota también nos hablaban de padres que hoy día asumían con mucha responsabilidad, según los entrevistados, sus roles paternos, digamos, pero la evidencia judicial, por la cantidad de demandas de pensión de alimentos que año a año se ven en nuestros tribunales, nos hablan que no están así. Papás que se hacen los lesos. Papás que se hacen los lesos, y no solamente que no pagan la pensión, o sea, papás que no reconocen a los hijos. Entonces, en el fondo, muchas demandas de reclamación de paternidad para que podamos demostrar que tal señor es el papá, y luego muchas más demandas de pensión de alimentos, y luego muchas más instancias de cumplimiento judicial también para que esos papás cumplan con la sentencia que los condenó a pagar una pensión de alimentos. Mira, entonces algo romántica respecto a los tiempos. Yo diría, o a lo mejor esos señores que entrevistaron eran efectivamente padres responsables. ¿Para qué vamos a pensar mal de ellos? ¿Algo me querías comentar? No, yo quería, comentar 2 cosas. Primero, en relación a lo que decía Juan Cristóbal, disculpa. Claro. Sobre el tema del fin del patriarcado. Yo creo, ahí concuerdo con Guillermina y con Pamela, de que no es así, no es tan así. Y eso mismo me llama la atención porque en la nota se vio que, a excepción de esta chica que era madre soltera, que había sido madre soltera y después tenía otra pareja, digamos en la dinámica de una familia reensamblada, como definía Pamela, todo el mundo condenaba un poco la situación actual en relación del pasado mejor, pensando en el ideal de la familia nuclear, biparental y patriarcal, digamos, de un proveedor, donde la mamá está en la casa, donde los hijos con la mirada obedecían, ¿verdad? Y eso nos habla de que, a pesar de que hay una gran diversidad familiar, lo que existe son ideales normativos que no han cambiado tan rápido, a pesar de que el derecho haya cambiado. Y quisiera agregar también que el derecho en Chile en materia de familia no ha cambiado a la velocidad que ha cambiado el derecho en Latinoamérica y en el mundo. De hecho, tenemos la ley de divorcio más tardía en el mundo. Exacto. Hasta el 98 no distinguíamos entre hijos, distinguíamos entre hijos legítimos e ilegítimos. Todavía no tenemos una legislación sobre aborto. Este año empezamos a reconocer a los convivientes heterosexuales y homosexuales. En ningún comentario de la nota aparecía una familia que fuera distinta a la patriarcal o a la biparental heterosexual. Eso por un lado. Y también quería
agregar otro tipo de familia nueva que, de hecho, en el Centro de Investigaciones Socioculturales, en la línea de familia, estamos trabajando activamente, que es la familia transnacional. ¿Qué significa eso? La familia transnacional es la que se produce, digamos, es una familia en donde existe convivencia pero no corresidencia de las personas. Es una familia que está muchas veces separados por límites regionales, por límites nacionales, en donde uno o más de uno de los integrantes viven en distintas partes, distintas situaciones geográficas. Tenemos varios tipos de familias transnacionales, ¿verdad? Pero digamos que me gustaría destacar dos. Una es la que se produce por la migración popular, o sea, hay una demanda de mano de obra, hay mano de obra, hay una oferta de mano de obra de otros países hacia Chile, en este caso, por ejemplo, la migración colombiana, la migración peruana, la migración ecuatoriana, siempre popular, no calificada. A estas personas les conviene venir para acá, pero no pueden venir con sus familias. Claro. Les conviene justamente el tipo cambiario, ¿no? Y optan por una estrategia familiar de convivencia, gracias a las tecnologías que eran tan mal miradas en la nota, ¿verdad? Gracias a las tecnologías pueden generar nuevos vínculos familiares. Ese es un tipo de familia transnacional. Otro tipo de familia transnacional tiene que ver con los incentivos profesionales. Tenemos la transnacionalización de los capitales en el mundo, la demanda por altos ejecutivos en grandes capitales o en nuevas plantas qué sé yo, en Singapur que abren, o en Brasil, entonces llegan técnicos alemanes, técnicos chilenos. Que vienen solos y su familia queda en su país de origen. Vienen solos y dejan a su familia en el origen por una estrategia de desarrollo profesional, porque a veces no es tan beneficioso cambiar a los hijos de colegio, de país todo el rato. Lo mismo que se veía con los diplomáticos, por ejemplo, en su momento. Javiera, dame un segundo. Seguimos revisando el nuevo tipo de familia chilena. Hoy día podemos definir un nuevo jefe de hogar. ¿Quién manda en la casa? Esto es como la vieja pregunta de Sábado Gigante, ¿no? Vamos a preguntar eso, vamos a salir mal. Con este público están en minoría. Está un poco en desventaja para hacer esa pregunta. ¿Se puede definir desde la experiencia, desde la investigación que ustedes han llevado a cabo en cada una de sus disciplinas? ¿O la verdad es que hoy día la cosa está muy mezclada, es muy distinta? Bueno, es parte del fenómeno también que han aumentado notablemente el número de hogares con jefatura femenina. Vale decir, hogares que no solamente monoparentales de mujer más sus hijos, sino que también incluso hogares biparentales en que, a pesar de que ahí está el hombre y la mujer, es ella la que se define como jefa de hogar. Bueno, Margaret Thatcher lo decía, una mujer que puede administrar una casa puede administrar un país. Claro. Entonces, ¿tú estás de acuerdo? No sé, bueno, Cristóbal. Isabel I, la reina de Inglaterra, decía que no hay nada más difícil para una mujer que hacer el trabajo de un hombre. ¿Ya? Eso lo decía. Cámara, mi amor, usted es la que manda en la casa, por si acaso. Si no, una duda después de estas citas. Usted que me está viendo en estos momentos. Yendo a la pregunta que tú hacías, a ver, yo dividiría esto. A ver, indudablemente existe una idea y un permanente de que efectivamente el jefe de hogar, como lo dice el género, digámoslo, es masculino, es varón. Pero hay una cifra negra. A ver, los censos en Chile, los censos serios, digámoslo, son de finales de la década, finales del 1890, 1895, quizás poco antes de la década de los 70. Y en realidad hay una cifra negra que tiene que ver con el tema de los hogares monoparentales regidos por mujeres. O sea, yo creo que es mucho más antiguo la existencia, y lo discutíamos con la Carolina antes de entrar al programa, que estamos como en la colonia hoy día, porque más o menos por las cifras que mostraban ahí, era un 70% de los niños que nacen hoy día fuera en matrimonio. Es más o menos el mismo índice que existía en la época de Chile colonial. Mira. Porque en definitiva la institucionalización del matrimonio estaba dada fundamentalmente para las clases altas, digámoslo, no tanto para los estratos más bajos de la sociedad. Y súmale a eso el hecho de, nuevamente, de que, como lo decía Carolina, y yo lo sé porque también he tramitado causas de familia en alguna época, efectivamente la cantidad de mujeres jefas de hogar que se enfrentan a la carencia de un compañero, digámoslo, que esté haciéndose cargo también de la crianza de los hijos, es extremadamente complicada. Cristóbal, aguántame un segundo, sí. Tenemos que hacer una breve pausa. Seguimos en Cultura Verdadera discutiendo sobre los cambios de la familia chilena en los últimos 50 años. Vamos y volvemos. Estás en la red.
Queridos amigos de Cultura Verdadera, ¿quiénes y cómo se conforman tu hogar? Es la pregunta que hemos estado intentando responder esta noche con una radiografía de la familia chilena y los cambios que ha experimentado la metamorfosis de los últimos 50 años. Antes de la pausa estábamos discutiendo sobre quién manda a quién, quién es el jefe de hogar, cómo se define legalmente o en la práctica o las instituciones, cómo reconocen a quién es finalmente el que lleva la batuta en el hogar chileno. Yo ahí, para responder esa pregunta de quién manda, distinguiría dos planos, el económico y el cultural. El concepto de jefatura de hogar alude a quién del grupo familiar está generando mayores ingresos y manteniendo en mayor proporción a ese grupo familiar. O sea, el que se pone con las lucas. El que se pone con las lucas. Y el crecimiento de la jefatura de hogar femenina es tan grande en las últimas décadas que hoy día tenemos, de acuerdo a la encuesta CACEN 2013, cerca de un 38% de hogares jefatureados por mujeres. En general, se trata de hogares que están solo las mujeres con sus hijos y algún otro familiar, o algunos nucleares, pero en menor proporción, ¿ya? Es distinto a quién manda respecto a quién pone la plata, porque el quién manda tiene que ver con autoridad. Y ahí yo creo que es importante que mencionemos en esta noche el tema de la autoridad, el ejercicio del poder y la violencia de género, que sigue siendo un flagelo importantísimo en la sociedad chilena. A pesar de los cambios que ha tenido esta metamorfosis de la que hemos hablado, lo que se ha mantenido constante son las prácticas de violencia en la pareja de género. Eso quiere decir por razones culturales, por posesión, por dominio. ¿Ya? No es violencia intrafamiliar que no tenga que ver con ser mujer, tiene que ver con ser mujer. Y ahí es una cuestión que todavía tenemos que enfrentar. Aumentan las tasas de femicidio, que es la manera más extrema. Entonces, el quién manda es una pregunta súper complicada, porque ojalá pudiéramos tener familias relacionales en que existiera corresponsabilidad, coautoridad. El prefijo co como que puede servir para muchas cosas. Javiera, en la pausa estábamos hablando de un tema bien interesante, ¿no? Que por un lado están estos dos factores como datos duros, ¿no? Tenemos el aspecto cultural y tenemos el aspecto estrictamente económico, digamos, que se pone con las lucas es el jefe de familia. Pero también hay ciertas instituciones que no reconocen a la mujer cuando teniendo, no sé, la capacidad económica de... El aspecto político, exacto, digamos. De enfrentar esa jefatura. La verdad, eso no está en la planilla Excel de la persona que tenemos te el atiende. problema de que independientemente de si avanzamos hacia una familia relacional o de coprovisión o de cotutela de los hijos, etcétera, etcétera, es difícil declararlo, porque ya, como lo estamos conversando en la pausa, en el censo, el jefe de hogar es uno o la jefa de hogar es uno. No hay posibilidad de declarar una cojefatura de hogar, por ejemplo, o una reciprocidad en la administración del hogar. Al mismo tiempo tenemos un montón de políticas y programas, instituciones estatales que definen quién es el jefe de hogar y quién manda, independientemente de lo que pase en la empiria. De nuevo tenemos esta dualidad entre lo que son las representaciones, los discursos sociales, los ideales normativos y la empiria, las prácticas, los ajustes cotidianos que realizan personas de carne y hueso en torno a la familia. Un ejemplo súper concreto, FONASA. FONASA, y yo creo que ahora está expresándose la voluntad de reformarlo, sobre todo con el acuerdo de unión civil, pero actualmente FONASA no permite que una mujer trabajadora tenga a su cargo a un marido, digamos, casado, heterosexual, toda la parafernalia tradicional. Claro. No permite que el marido sea a cargo de la mujer. Puede tratarse un marido que trabaja independientemente, un marido que está cesante, un marido que trabaja fuera, por ejemplo. Solamente el marido puede ser carga de la mujer cuando está declarado interdicto. O sea, tiene una discapacidad que efectivamente le imposibilita, le merma toda la posibilidad de ser jefe de familia. Y al revés, el sistema opera perfectamente, digamos. Una mujer que es carga de su marido. Por definición, la carga familiar en el decreto Fuerza Ley, me parece, sí, Cristóbal, me puedo... ¿no? Sí. Sí, 150, creo que es el que define la carga familiar.
la carga familiar la constituyen los hijos y la cónyuge débil. Mira. Y la cónyuge débil es la mujer. La cónyuge débil, además. A ver, mira qué concepto. Yo diría que ahí hay que hacer una precisión, porque el concepto es el cónyuge económicamente más débil. Sí. ¿Ya? Y el cónyuge económicamente más débil puede ser, en términos generales, independiente de lo que señalas tú, que sucede en FONASA, pero el término es un concepto legal. El cónyuge económicamente más débil puede ser el marido, o sea, puede ser el hombre o puede ser la mujer. De pero hecho, como sea, es bien interesante esto, sí, que en FONASA no se pueda, digamos. Claro, pero hay otro, eso es puntualmente una política pública, un programa social que no lo reconoce así. Pero, por ejemplo, esto de la distinta capacidad económica o los distintos resultados económicos que también se pueden haber obtenido, por ejemplo, de un matrimonio. Existe en Chile el reconocimiento de ese sacrificio o lo que la persona invirtió cuando estuvo casada para dedicarse al cuidado del hogar o de los hijos, y a través de la compensación económica, que en el fondo está destinada a de alguna manera a reparar el perjuicio económico que eso ocasionó, y eso tiene acceso tanto el hombre como la mujer. En definitiva, quien sea el cónyuge económicamente más débil, producto de esa opción por dedicarse al cuidado del hogar o de los hijos, va a recibir y puede recibir eventualmente esa compensación económica. Y ahí hay una igualdad nuevamente. Aguanten un segundo, tenemos pregunta de Twitter a esta hora de la noche, en vivo y en directo, 11:19. Don Rodrigo Andrade nos dice: en mi familia mi señora es la que trabaja, yo estoy desempleado por el momento y estoy a cargo de la casa. ¿Qué familia somos?, dice Rodrigo Andrade. ¿Podemos definir esa familia? La familia Andrade, por supuesto. Es la familia Andrade. Es una familia nuclear con jefatura femenina. ¿Y esa familia se repite en Chile hoy? ¿Es cada vez más común o es una excepción a la regla, digamos? Por supuesto que se repite. Yo diría que se repite, que es bastante más común que el varón ejecuta las labores domésticas y de asistencia a los hijos, y la mujer, siendo profesional, teniendo una oportunidad laboral buena, va al campo laboral. Ahora siempre la mujer, aparte de la labor profesional, realiza las labores domésticas y un poco, en menor medida, las de cuidado, que son las que más comparte con los maridos. Aquí salió el concepto de la supermujer. Aguántenme, porque a continuación vamos a revisar una encuesta callejera que da cuenta de esto que estamos hablando. Es un tema sensible, cómo la mujer marca un antes y un después en la composición de la familia chilena y de la sociedad chilena cuando irrumpe en el mundo del trabajo. Vamos a revisar qué nos dijo la gente en la calle. Positivo, totalmente. O sea, la mujer no es solo para estar en la casa ni para criar hijos, también es para trabajar, para ayudar al hombre y para ayudar a la familia. Yo encuentro que es bueno, pero lo malo es que despreocupa mucho la casa, los niños, los hijos, que eso es lo más importante, porque llega la mamá cansada, entonces no se molesta en decirle: hijo, ¿qué hizo hoy día en el colegio? O hacerse el tiempo, de darle un poco más de tiempo a los niños. Es una cosa buena porque hay una ayuda, pero deja lo más importante de lado, la crianza de sus hijos. El hombre era mucho machista, la mujer no la dejaba trabajar. Yo lo encuentro bastante positivo en cuanto al apoyo económico para la casa. También es positivo porque la mujer no está todo el tiempo metida en la casa con los quehaceres de la casa, entonces tiene más posibilidades de realizarse como mujer en distintos ámbitos, laboral, familiar, y eso también le ayuda mucho a la pareja, a no estar siempre la mujer metida en el hogar, con los niños, con las cosas de la casa, a tener otro tipo de conversaciones también, y también ayudar a los hijos también a tener otras conversaciones en la mesa, no solamente de lo que se hace en el hogar. O sea, yo creo que está correcto, pero los extremos son malos. O sea, si eres 100%, no sé, si te dedicas 100% de tu tiempo a ser mamá y dejas de ser mujer en el sentido de que no te descuidas, o no sé, si quiere ir al gimnasio no lo posterga o no quiere ir, no me parece correcto. Lo que sí creo es que claro, a veces las mamás somos necesarias para nuestro hijo, y si estamos 100% enfocadas en el trabajo, también no sería bueno para nuestro hijo porque también nos necesitan. Por mi experiencia propia, yo me quedé en mi hogar criando a mis hijos y estoy orgullosa de ellos. Son hombres de bien, hombres educados, que nunca han tomado, no han fumado droga,
ahora un mayor casado, entonces yo los pude criar. Era bien estricta con ella, fue una mamá bien estricta. Pero ahora la mujer tiene que salir a trabajar, los niños quedan libres. Y me tocó ver en el colegio, cuando iba al colegio con mis hijos, de ver niños destruidos, niños que andaban en la droga muy chicos porque no tiene nadie que los controle, nadie que les ponga límite en el hogar. Y eso es penoso, para mi parecer no es bueno. No sé si es la mujer la que decide en realidad en este momento que hay una postergación de maternidad. Yo creo que es la misma sociedad la que ahora está haciendo que la mujer se postergue, porque actualmente uno mismo da la prioridad a otras cosas, más bien estudiar, capacitarse, tener MBA y magíster, y no da lo que es, porque puede uno tener pareja, pero no así ser importante tener hijos, porque prefieres viajar, capacitarte, ser mejor siempre en el trabajo, más que nada. ¿Por qué lo hace? Por vanidades. Porque hasta conseguir un buen sueldo es una vanidad. Porque, pucha, no se hace nada sin billete. Eso lo tenemos claro. Pero los niños, cuando crecen, nos reclaman. Bueno, la verdad es que la mujer siempre estuvo capacitada para tomar roles fuera de la casa, pero eso estaba más reservado para los hombres. La carrera que yo estudié, por ejemplo, es minería. Soy ingeniero civil de minas. Y los rangos por ejemplo, las mujeres son un 10, un 15% es la inserción que tienen en minería, y cuesta mucho abrirse espacio, y se ha demostrado durante el tiempo que la mujer es muy capaz de hacer eso, y yo estoy segura que esos números van a ir en aumento, definitivamente. ¿Es positivo entonces para ti? Es muy positivo, eso nos abre camino y nos demuestra que somos igual de capaces que los hombres en todo aspecto. Hashtag Cultura Verdadera, @Mentiras la Red. Seguimos esta noche de lunes revisando los cambios de la familia chilena en los últimos 50 años. La mujer entra al mundo del trabajo. ¿Qué tanto cambia o qué tan radicalmente cambia la composición de nuestras familias, o lo que conocimos tradicionalmente como la familia chilena? Yo creo que cambia parcialmente y en algunos aspectos nada, ¿ya? La incorporación de las mujeres al trabajo hoy día responde a tasas de los años 20-30. No creamos que hay como una línea exponencial, porque tuvimos en la década del 20-30 un 45% de mujeres en la fuerza de trabajo. ¿Por qué se dio? En las fábricas, porque era la época fabril, de la confección. La mujer obrera existió en la primera mitad del siglo XX. El periodo más bajo ocurre en los años 60, que es la retracción. Y de alguna manera influida por políticas de los gobiernos de Eduardo Frei, que fueron muy llamativas. Por ejemplo, la campaña era una mujer, una máquina de coser. Es decir, trabaje pero en su casa, de manera de que no descuide los roles maternos. Fue la época de los centros de madres, en fin, de algunos dispositivos que bajaron las tasas de participación en el mercado de trabajo, y luego empieza sostenidamente a subir hasta lo que tenemos hoy día, el 45%. Eso es lo que ocurre con el trabajo. Sin embargo, el informe del PNUD del 2010 retrató súper crudamente que donde no ha cambiado nada es en la repartición interna en el hogar de las tareas domésticas y reproductivas, aun cuando hay excepciones. Gracias. La gran mayoría de los hogares, las mujeres que trabajan tienen doble jornada. Trabajan afuera y trabajan adentro. Claro. Pero ¿cómo? ¿Van a decir que el hombre chileno no lava un plato, no barre una vereda? ¿Poco y nada? Los datos que hay, porque hay casos excepcionales, pero las encuestas de uso del tiempo que se han hecho en la región metropolitana por el mismo CERNAM arrojan que la carga completa, la carga laboral extendida de las mujeres supera en mucho las horas de la carga masculina. Pero es el dato duro. Es el dato duro. O sea, todos estos hombres que me dicen, no, yo cambio pañales, compadre, si yo soy un hombre moderno, hay eso una diferencia. es un Hay una diferencia porque también en el uso del tiempo, en la repartición de tareas, el hombre participa mucho más activamente que antes, y eso es un hecho concreto, en las labores de cuidado de sus hijos. Ajá. Es diferente que un hombre lleve a los niños al doctor, o los vaya a dejar a la sala de clases, o vaya a las reuniones de colegio,
o le cambie los pañales, a que un hombre asuma tareas domésticas, que son de otra índole. El que trapea, el que barre, el que lava los platos, el que limpia... no sé, la casa. Hay un dato Además, curioso con la sí. tecnología, perdona. Por ejemplo, claramente los hombres son más tecnológicos que las mujeres en las casas. Pero hay una máquina que es la de lavar ropa, la lavadora, que tiene un botón, y que si tú haces una encuesta rápida, no muchos hombres saben usar la lavadora de ropa. Oiga, pero ¿cómo no se nos ocurrió? Qué buen experimento, ponerle a un hombre una lavadora y al lado un smartphone. En defensa Se del peinan resto con las de los aplicaciones hombres... y el resto como... Oye, Ignacio, en defensa del resto de los hombres, las lavadoras tienen más de un botón. En primer lugar. Es verdad. Ahí tenemos un caso empírico. Las conozco. Pero tengamos todo. Tenemos preguntas de Twitter a esta hora de la noche. 11:30 en vivo y en directo. Esto es Cultura Verdadera. ¿Qué nos dice don Javier Núñez Moreno? Que la mujer forme parte de la fuerza laboral es genial, pero... ¿será la postergación de la maternidad su costo? Qué buena pregunta. Yo creo que Javier apunta justamente a lo que hace un rato conversábamos. El sistema laboral todavía no está adecuado, yo diría, a que una mujer sea trabajadora y madre al mismo tiempo. Creo que todavía debiéramos avanzar mucho más en protección de la maternidad en el ambiente y en el mundo laboral. De manera que la mujer no tenga que elegir entre la maternidad o el trabajo. Claro. Porque ¿por qué tener que hacer esa opción si al hombre no le pedimos eso, ¿no? Y por lo tanto, yo creo que la extensión del postnatal fue un avance. Creo que el padre pudiese tomar el postnatal en vez de la mujer, aunque lo ocupan estadísticamente casi nada, también fue un avance. Pero avanzar quizás a sistemas de teletrabajo, de horario libre, como existen en otros países, es fenomenal. El otro día conversaba con una socióloga francesa que contaba que en Francia los días miércoles, por ejemplo, en general la mujer no trabaja, a veces los hombres no trabajan. ¿Por qué? Porque los días miércoles no hay colegio para los niños. Y entonces el sistema te permite que el día que los niños no van al colegio, pues hay colegios solo lunes, martes, jueves y viernes, algunos sábados, alguien los pueda cuidar. ¿Entiendes? Entonces, finalmente es un sistema, es una sociedad que colabora con la maternidad, que colabora con la crianza. En Francia se han dado cuenta que les hacían falta niños y por lo tanto están revirtiendo con políticas públicas de ese tipo las bajas tasas de natalidad que antes tenían. Yo creo que si seguimos pensando en una lógica de sociedad solamente productiva en lo laboral, vamos un poco a perder más terreno todavía en lo que significa el valorar a las mujeres en su rol de madres y trabajadoras. Pero yo agregaría que los niños también tienen padres. Sí, entonces las medidas de conciliación o de equilibrio, familia y trabajo, tendrían que estar orientadas a madres y padres. Claro. También es rico que un padre pueda pedir hora al pediatra y él agendarse a las 5 de la tarde y que un empleador no lo mire con cara de... ¿De qué estamos hablando? Que está tu señora para que vaya al pediatra. O que el costo de esa lacuna lo puede asumir el empleador del varón. También. Claro. No solo el pediatra, quiero ir más allá. El evento de fin de año del cabro chico cuando se va a disfrazar se va a vestir de tortuguita, de pascuense, de tortuga. ¿Por qué el papá no puede estar ahí también? Sí, bueno... ¿Tú me preguntas a mí? Cristóbal, no, o sea, si tú me preguntas a mí es porque yo no tengo ningún tipo de habilidad manual, digámoslo, pero yo feliz de llevar a mis hijos al médico cuando los tenga, etcétera. Pero yo estoy de acuerdo con algo que decía Carolina. En primer lugar, por un lado está el tema, efectivamente, y lo que decía Pamela también, que efectivamente deberíamos tener políticas públicas integrales que busquen hacer otro tipo de inversión de capital humano, que es un tema que es bien propio de los gobiernos. Dicen, no, nosotros queremos invertir en capital humano. ¿Qué hacemos? Mandamos gente a estudiar doctorado. Yo soy una de las personas que fue becado, digamos, por el Estado para eso. Pero el capital humano no muere ahí. El capital humano implica también invertir en la población, en la familia. En el caso, por ejemplo, de algunos países escandinavos, también en Francia, lo que sea en Alemania, me acuerdo también en algunas Länder de Alemania, lo que se hace, de Estados Federados en Alemania, lo que se hace es entregar incentivos tributarios a las familias precisamente para que aumente la tasa de natalidad. Pero fíjate tú que aquí se cae un poco la tesis, digámoslo lo siguiente. Por ejemplo, el caso de los Estados Unidos, a nivel de legislación federal, también en el caso de alguna legislación estadual, no hay prenatal ni postnatal.
¿De dónde lo sacan las mujeres? De sus vacaciones. ¿Y cómo lo pagan? De su propio bolsillo. Entonces, pero a pesar de eso, el caso de Estados Unidos tiene una tasa de natalidad más alta que la nuestra. Ahora, la pregunta es, ¿por qué? Yo no soy experto, ni soy sociólogo, ni antropólogo que me permita encontrar la explicación de eso, pero efectivamente sería una buena idea y tratar de comparar por qué esa realidad es tan distinta, por ejemplo, a otros países latinoamericanos que se están desarrollando. Gran pregunta que ya vamos a resolver. Seguimos en Cultura Verdadera. Y lo que nunca falta en mi refrigerador es la leche Colún, ya sea para los cereales en el desayuno, mezclarla con té, café a la hora de 11 o con chocolate caliente. ¡Qué rico! Es que su exquisito sabor viene directamente del sur, ya que es la leche Colún la que se produce, se envasa en su origen. Es por eso que es más fresca y natural. Colún, toda la magia del sur. Colún, un clásico, y está en Mentiras Verdaderas. Esta noche de lunes hacemos, como siempre, Cultura Verdadera. Nuestro hashtag abierto, @mentiraslarred, para que puedas comentar y participar en nuestro tema de hoy. Las nuevas composiciones familiares de los chilenos. Cómo ha ido metamorfoseando nuestra sociedad y las distintas familias que vamos viendo hoy. A esta hora de la noche hablamos de la irrupción de la mujer en el mundo del trabajo y qué tanto ha afectado, ¿no?, al nuevo modelo de familia, ¿no? Muchísimo. Bueno, y quizás para completar un poco lo que hablábamos recién, hoy día existe una deuda en políticas públicas en favor de la familia. Tenemos muchas políticas públicas en favor de individuos al interior de la familia, pero no pensando en la familia como un todo, en favorecer quizás el bienestar relacional de la familia, ¿ya? Y no existen. Tenemos que podremos contarlos con los dedos de las manos. Quizás Chile Crece Contigo, y algún otro que incorpora a todos los miembros de la familia como beneficiarios de esa política. Pero en general tenemos solo para políticas públicas para el niño, para el adulto mayor, para la mujer, la madre soltera. No pensamos quizás en que es necesario una perspectiva de familia, no solamente cuando legislamos, sino que cuando invertimos, cuando el Estado invierte plata. Exacto. Porque invertir dinero significa invertir dinero en todos los bienes que puede proporcionar la familia al individuo. Finalmente, porque todos los que estamos acá estudiamos materias relacionadas con familia, y porque entendemos que la importancia de la familia está en que finalmente es el individuo el que se desarrolla bien o mal al interior y en el seno de una familia, siempre en el fondo. Por supuesto. Ahora, hemos hablado siempre de distintos tipos de familia como en un gran genérico, ¿no? ¿Qué posibilidades tendríamos de ir desgranando este choclo y llegar a los distintos tipos de familia según el nivel socioeconómico, por ejemplo, según el nivel sociocultural? Ese es un punto. Yo participé hace unos años atrás en una investigación Fondesit que buscó caracterizar por capas sociales algunos aspectos de concepciones familiares en hombres y mujeres, y ahí nos apareció con bastante fuerza la idea de que las capas socioeconómicas que están enfrentadas a situaciones de pobreza claramente enfrentan barreras para el equilibrio familia y trabajo de mayor envergadura que las de clase media o alta, ¿ya? Por ejemplo, el tema del transporte. O sea, si las personas profesionales o con niveles de ingresos más altos se pueden movilizar por su cuenta, una mujer de La Pintana que tiene que trabajar en una casa en La Dehesa o en Chicureo, claramente ocupa 2 o 3 horas de su día en trasladarse, y eso afecta su continuidad laboral, porque finalmente llega un momento en que las 9 horas de trabajo más las 3 de transporte colapsa. Y es una dificultad, ¿cierto? Y segundo, la pobreza misma es una dificultad, ¿ya? Los empleos son más inestables, las posiciones de los sujetos son más inestables. Por ejemplo, cuando un hombre, voy a tomar un tema anterior, se queda sin trabajo, es cesante, ¿ya? Como la pregunta del Twitter. Una mujer sin trabajo cambia a ser dueña de casa. Tiene una posición dentro de esta familia independiente de la clase social, pero claramente la pobreza, los sistemas precarios de transporte, la menor existencia de infraestructura urbana que sea cálida para salir a caminar, por ejemplo, afecta la posibilidad de tener una mejor calidad de vida familiar. Y lo que tenemos ahí es una desigualdad brutal. Por ejemplo, en el caso de esta misma mujer de La Pintana, que va a trabajar a La Dehesa, que tiene un hijo pequeño, recién nacido,
que supongamos tiene un subsidio para una sala de cuna, pero debe escoger una sala de cuna en La Pintana, porque no va a poder pagar una sala de cuna en la dehesa. Por tanto, no puede usufructuar de lo que es la ley de amamantamiento, que te da el permiso para ir o demorarte 40 minutos, hacer pausas de 40 minutos durante el día para ir a amamantar a tu hijo. Si tu hijo está en La Pintana y te demoras 2 horas en llegar, ¿qué posibilidad existe de esa igualdad ante la ley? O sea, tenemos una desigualdad que es brutal porque es desde la primera infancia. Y la realidad es que termina expulsando a algunas mujeres del mercado de trabajo. Exacto. Al final les conviene, mujeres que tienen 2 hijos, les conviene mucho más cuidarlos ellas que trabajar, porque lo que van a gastar en una sala de cuna cuando los hijos cumplan 2 años y ya no estén, en el caso de que les paguen sala de cuna, porque se paga hasta los 2 años y ya tengan que pagar una sala de cuna, no les va a convenir, sencillamente. Una persona, sabemos lo escandalosamente mínimo que es el sueldo mínimo de acá. Entonces, muchas mujeres, no tanto por vocación, o en muchos casos por vocación también, pero sí por un constreñimiento social, terminan siendo dueñas de casa porque no tienen otra posibilidad. Atención, pregunta de Twitter a esta hora de la noche, queridos amigos. #culturaverdadera, @mentiras la red. ¿Qué nos dice Nico Siux en casa? ¿Qué nos podrían decir acerca de los grupos familiares homoparentales? ¿Cuál es su visión al respecto? #culturaverdadera. ¿A quién le gustaría responder? Javier había enunciado hace algunos minutos este tema que, claro, no había quedado patentado en nuestra primera encuesta, ¿no? Exacto. Yo creo que no había testimonios al respecto. La realidad homoparental es bien poco reconocida acá en Chile. Incluso con el acuerdo de unión civil nosotros reconocemos parejas homosexuales, pero no familias homoparentales, porque no existe la posibilidad para una pareja homosexual de adoptar un hijo, ni tampoco están reconocidos también, o no está lo suficientemente legislado todo lo que es la reproducción asistida. Exacto. Entonces hay una falencia en términos de reconocimiento, y no solamente de eso, de familias transexuales, por ejemplo, o transgénero. Son familias que, como yo decía al comienzo, que están en las sombras de la ley o de las políticas públicas, pero no quiere decir que no existan. Tenemos una pluralidad de arreglos familiares que ahora, como el derecho ha ido avanzando, van apareciendo. Pero antes del acuerdo de unión civil no existían uniones o convivencias homosexuales. Entonces el derecho poco a poco se está haciendo cargo de estas realidades, pero falta mucho. Ahora, yo sé que falta mucho, pero veamos, por ejemplo, Cristóbal, que dice la historia en torno a composiciones familiares homoparentales. O sea, si nos basamos... Entiendo un delito en algún minuto, ¿no? No, son cosas distintas. A ver, no, tú estás confundiendo, o sea, se confunde lo que es en definitiva el ayuntamiento carnal entre 2 personas del mismo sexo, fundamentalmente mirado desde la perspectiva masculina, ¿ya? Que en definitiva el delito sodomía, que se eliminó el Código Penal hace un tiempo atrás. Pero entiendo que no hace mucho. No, bueno, ¿cuántos serán? ¿10 años? ¿15 años? Ya ni me acuerdo, pero... O sea, me gusta lo que dice la Carola, anteayer, digamos. Anteayer. No, eso lo digo yo, digamos, lo que anteayer, digamos, pero... Él es el historiador. Claro. Pero, a ver, si nos basamos fundamentalmente en... porque aquí hay que entrar a hacer una diferenciación bastante particular. O sea, si nos basamos en el mundo occidental, de tradición judeo-cristiana, es decir, como de los Urales para acá, digámoslo, hacia el occidente, evidentemente que no hay ningún tipo de reconocimiento de este tipo de uniones, digámoslo, ni tampoco, ya sean de hecho o de derecho, bueno, de derecho ahora, digámoslo, de hecho en el pasado, digamos, y en ese sentido no están dentro de la estructura política o de política familiar, digámoslo, de los estados. Hoy en día se ha ido cambiando eso dependiendo de los diversos países, digámoslo. No ha sido una materia pacífica por lo demás, o sea, lo que pasó en Estados Unidos después del último fallo de la Corte Suprema te muestra con mayor plenitud, digámoslo, que esto no es un tema pacífico. Ahora, como te digo, a nivel histórico no hay un reconocimiento que tú puedas notar. Ahora, distinto podría ser, y aunque también hay que entrar y hilar fino ahí, por ejemplo, en culturas como la India, o también dentro de algunas tribus que son, digamos, los descendientes de los mayas, donde existe lo llamado tercer sexo. Por ejemplo, en el caso de los mayas, no de los mayas, perdón, de los quiche, perdón, que viven en lo que actualmente es Guatemala, etcétera, en el sur de México, existe lo siguiente: una familia tiene varios hijos.
¿ya? Mujeres y hombres, pero siempre si uno de los últimos hijos, de hecho el último, es varón, ¿ya? Podría ser mujer, pero si es varón, se le cría como niña, ¿ya? Pero por una razón muy sencilla, es para que cuide a los padres en su vejez, porque se considera que la mujer cuida mejor a los padres viejos, digamos, los padres ancianos, que los niños, que los varones, digamos. Nuevamente, esos son cosas excepcionales a nivel del mundo occidental, y por eso te digo que reconocimiento, al menos como lo estábamos conversando ahora, no hay. Históricamente no hay. Y en materia de filiación también es eso, o sea, es un gran problema. En Chile no existe la posibilidad de comaternidad o copaternidad. O sea, los padres de los hijos son la madre que lo engendra o el padre biológico. Entonces, necesariamente parejas homosexuales que quieren tener un hijo, van a uno de los dos cónyuges, digamos, uno de los dos pares de la pareja no va a figurar como padre de ese o madre de ese hijo. Y eso plantea un problema muy serio en términos de qué pasa si al padre o a la madre biológica le pasa algo. Ese niño o esa niña no va a quedar a cargo de la otra persona, cónyuge de la madre o del padre, que lo crió durante toda la vida. ¿Qué pasa si esa pareja homosexual se separa? Tal como los heterosexuales se separan, ¿no? Ese padre o esa madre, ¿no?, que no aparece como el padre o madre biológica del niño o niña, no tiene derecho, si la relación termina en malos términos, no tiene ningún derecho sobre sus hijos de visitas parentales, así como tampoco tiene ningún deber de pensión alimenticia, etcétera. Entonces, ahí empezamos a vulnerar otros principios súper reconocidos en la ley, como es el bien superior del niño, por ejemplo. Sí, yo quisiera... Pero dame un segundo y te doy la palabra. Sigues en Cultura Verdadera, comenta y pregunta en nuestras redes sociales. Carola. Yo quisiera decir que el vínculo filiativo, jurídicamente, reconoce la relación que se da entre una persona y sus progenitores, el padre y la madre. Hasta donde yo entiendo, hoy día todavía los hijos nacen gracias a que existe un gameto femenino y un gameto masculino. La crianza es otra cosa, cuando hablamos quizás de la paternidad biológica, la paternidad social o la paternidad doméstica, ciertamente es distinto, pero el dato biológico es lo que la ley reconoce, y por tanto, por eso ciertamente existe, y a nivel registral, incluso en nuestro registro civil, la posibilidad de inscribir a un niño con una madre y con un padre, ¿ya? Ahora, independiente de que ese niño luego pueda ser criado quizás a lo mejor con su padre y la pareja del padre del mismo sexo, o con la madre y la pareja de la madre del mismo sexo, esa ventana sí se abrió con el acuerdo de unión civil, en que introduce una modificación en el artículo 226 del Código Civil que permite que el conviviente civil de la madre o del padre pueda tener también el cuidado personal de los hijos a falta de los padres. Ahora, por cierto que esto ocurre cuando efectivamente esa figura, esa persona en el fondo, esa figura paterna o materna, esa persona sea de significancia y sea relevante para el bienestar de ese hijo. Entendamos que el interés superior del niño no es un concepto vacío de significado, está continuamente también resignificándose, y dentro del contenido importante que tiene este interés superior del niño están todos los derechos que incluso la Convención de los Derechos del Niño incluye, entre las cuales está el derecho a tener una familia, el derecho a conocer los orígenes, el derecho a tener una identidad. Y cómo yo construyo mi identidad, creo yo que también teniendo acceso a conocer mi historia, a saber quién fue mi padre, a saber quién fue mi madre, a poder relacionarnos con la familia materna, con la familia paterna. Le vamos a hacer un breve alto a la vuelta. Este cliché permanente que se discute, ¿no? Los políticos, los líderes de opinión. ¿Chile está preparado para la adopción de parejas homosexuales? Me gustaría que lo discutiéramos a la vuelta con altura de miras en función de qué dice también la experiencia internacional, ¿no? Me parece interesante entrar, ya que estamos hablando de las nuevas composiciones de familia, ¿qué va a pasar con este nuevo tipo de familia? ¿Dos papás o dos mamás? Y, ¿por qué no, hablar de hijos en Chile? Corte y regresamos. Estás en Cultura Verdadera.
amigos, Cultura Verdadera en vivo y en directo. Hoy día hacemos una radiografía a la familia chilena. Cómo en los últimos 50 años hemos cambiado, hemos evolucionado, hemos metamorfoseado el concepto tradicional de papá, mamá e hijos. Antes de la pausa hablábamos de las familias homoparentales y qué posibilidades ciertas existirían de que Chile se pudiesen desarrollar. Bueno, tenemos algunas cifras, ¿no? Porque según estudios, cerca de 34.000 parejas reconocieron que conviven con una persona del mismo sexo. El 10% de esa cifra afirma que mantiene hijos. Recién el 22 de octubre entra en vigencia el AUC, el Acuerdo de Unión Civil, que por supuesto es ya un avance significativo, enorme, diría yo, para poder empezar a conversar de la adopción de hijos por parte de parejas homosexuales ya de manera seria, ¿no? ¿Qué sienten ustedes? ¿Qué creen ustedes? ¿Chile está preparado, como dice el cliché de la discusión política? No. Yo creo que tenemos que tener un crisol con que miramos esto, porque cuando hablamos de adopción nos estamos refiriendo, y estoy hablando desde lo jurídico, desde lo legal, nos estamos refiriendo a una institución que es una ficción de filiación. En el fondo es una... yo me hago hijo porque legalmente y judicialmente hay una entrega a unos padres que no eran mis padres biológicos, porque justamente mi familia biológica no pudo cumplir con el rol que tenía que cumplir, o sea, en definitiva criarme, mantenerme, hacer lo que deben hacer unos padres con los hijos. Y por lo tanto quedo en una situación desprovista de familia, ¿ya? Y por lo tanto viene el Estado y me entrega una nueva familia. La adopción está pensada siempre desde el punto de vista del niño, siempre desde el punto de vista de esta persona que carece de una familia biológica y por lo tanto yo Estado le proporciono otra, ¿ya? Y por lo tanto cuando yo lo miro desde el punto de vista del hijo y desde el interés superior de ese hijo, lo que yo tengo que hacer como Estado es darle la mejor familia, ya que él no tuvo posibilidades de tener la propia, debo darle aquella que reúna las mejores condiciones para que él se desarrolle de buena forma. ¿Y esas mejores condiciones no estarían dadas en dos padres o dos madres? Es que justamente lo hablábamos en la primera de las pausas, ¿eh? ¿Cuál es el ideario que un chiquillo de 14, 15 años tiene respecto de lo que quiere lograr a futuro, o cómo familiarmente se imagina? Aunque no hayan tenido esa posibilidad en su niñez, ellos se van a imaginar en la construcción de una familia con en el caso de una niña, se va a imaginar con un chiquillo y quizás con hijos, ¿ya? Lo mismo al revés, y por lo tanto hay un ideario de papá, mamá, hijo, que tampoco podemos privar a quienes no han tenido esa posibilidad biológicamente de tenerlo. Hemos visto que las cosas han ido cambiando en la sociedad, ese ideario también es flexible, ¿no? Cuando yo pienso en darle a un hijo que no tiene una familia propia, una nueva familia, una familia adoptiva, tengo que hacerla sobre la base de criterios objetivos de selección primero, ¿ya? Y por lo tanto, en eso hoy día tenemos una cantidad importante, mayor de personas que quieren adoptar que de niños en situación de ser adoptados. Esa es la realidad chilena, por eso incluso hay personas en Chile que van a adoptar al extranjero. Y por lo tanto hay más personas que al haber más personas que quieren adoptar, se van a someter todas ellas a criterios de selección y que dentro de la normativa chilena hay una orden de prelación también, ¿ya? ¿Por qué la ley chilena prefiere a los matrimonios? ¿Ya? Porque yo le aseguro de inmediato al niño que va a tener un padre y una madre, que es lo que él perdió o lo que él en el fondo nunca tuvo, si es que hay un niño que fue abandonado, por ejemplo, al momento de nacer, ¿ya? Por lo tanto, emulando esa situación que él debió haber tenido, le damos entonces, yo Estado, un padre y una madre. Bueno, y por lo tanto, Carola, lamentablemente es que se nos fue el programa, que queda abierta, ¿no? Pues encantado que cada uno tuviese tenido una opinión al respecto, pero bueno, en casa usted también puede ir armando su propio discurso y su propio punto de vista frente a este y otros temas que hemos hablado esta noche en Cultura Verdadera sobre la nueva composición de la familia chilena, la radiografía de la familia chilena hoy. A ustedes también los invitamos a degustar la excelencia de la gastronomía peruana con el mejor pisco sour de la capital, restaurante Pisco Sour, ubicado en Pasaje Plaza Egaña 68.
18. Nos visitas en piscosourplacegana.cl o llamas al delivery 22895-4751. Ya lo sabes, Restaurant Pisco Sour, el mejor sabor peruano. Si mencionas mentiras verdaderas, automáticamente un 15% de descuento, así nomás. Vienen nuestros amigos de Así Somos, como todas las noches. Cuídense mucho, gracias por su sintonía y mañana 10:30 retomamos con mentiras verdaderas como todos los días. Gracias a cada uno de ustedes por habernos visitado hoy en este programa. Será hasta la próxima. Y en cuanto a cultura, el lunes a las 10 de la noche. Chao.